Bien, vamos a ver la etapa de amplificación. Esta etapa se produce con un conjunto de componentes que se llaman transistores. Estos transistores pueden ser de dos tipos, o bipolar o monopolar. El bipolar es el que se suele utilizar más para amplificar el sonido, aunque consume más. Y luego tenemos otro tipo de transistor que se llaman de tecnología CMOS, que son los MOSFET o los FET, que normalmente se utilizan para la etapa digital del audífono, es decir, funcionan como un switch en el que podemos controlar si deja pasar señal o no deja pasar señal. Si deja pasar señal tendremos un 1 y si no deja pasar señal tendríamos un 0. Y eso es la base de la electrónica digital. Bueno, pues un transistor, el bipolar, consiste en, una vez que tenemos un diodo, con su lado P con huecos y su lado N con electrones, añadir una parte más de silicio dopado que puede ser o P o puede ser N. Si añadimos otro P, tiene que ser en el lado N, tendríamos un transistor PNP que se llama, y si es NP, N, tendremos un transistor bipolar NPN. La diferencia en cuanto a funcionamiento es exactamente igual. La única diferencia es el portador mayoritario que va a atravesar el transistor. En este caso, el portador mayoritario serían los huecos y en este caso serían los electrones. La única diferencia. Cada una de estas tres partes tiene una nomenclatura. Normalmente este es el emisor, la base y el colector. La base siempre está en medio, el emisor suele estar a la izquierda y el colector a la derecha. Realmente, un transistor tiene un emisor que es más pequeño que el colector, una base que es mucho más pequeña y luego el colector. El emisor suele estar fuertemente dopado, la base no y el colector tampoco. Esto es importante que esté fuertemente dopado el emisor para que haya una saturación de electrones aquí que se vean obligados a saltar hacia el colector. Bueno, pues tiene tres modos de funcionamiento el transistor. En activa, en saturación y en corte. En activa, esta zona es la que nos interesa para amplificar. Es además, si trabajamos en esta zona y la entrada es una entrada alterna que depende de la frecuencia, el sonido que depende de la frecuencia, por ejemplo, a la salida vamos a obtener esa misma señal amplificada, respetando la frecuencia. Y eso es una de las cosas maravillosas que hace el transistor. Y luego, si trabaja en saturación, amplifica, pero no respeta la señal, no respeta la frecuencia. Con lo que para amplificar sonidos no nos interesa. Sin embargo, esta señal se utiliza, o este modo de funcionamiento se utiliza para generar un 1 en digital. Aunque no se genera con el transistor bipolar, sí que tenemos los mismos modos de funcionamiento en el MOSFET. Y el corte, en el que tenemos la señal es cero, ¿vale? Ya sea decibelios, voltaje o intensidad, es cero. Y esto correspondería con un cero en binario. Bueno, pues en la región activa se trabaja según la polarización que escojamos. Tenemos aquí el emisor
la base y el colector, ¿vale? Emisor, base y colector. Lo que tenemos que hacer es polarizar en directa el emisor y en inversa el emisor con la base y en inversa el colector con la base. Si tenemos un NPN, lo que vamos a tener que hacer es polarizar con una pila, con el negativo en el N y el positivo en el P a la base, ¿vale? Y para polarizar muy inversa entre la base y el colector, vamos a tener que poner como dos pilas en serie, ¿vale? O tres, indicando que el voltaje de esta pila es muy alto, ¿vale? Pues aquí tenemos un voltaje que puede ser muy débil, puede ser de microvoltios o microamperios también. Y aquí tenemos voltaje que puede ser del orden de voltios. Entonces, ¿qué ocurre entre el emisor y la base cuando tenemos en directa? Pues lo mismo que con el diodo. Nuestra región de agotamiento es más pequeña, ¿vale? Con lo que los electrones con una pequeña señal pueden saltar del emisor a la base. Además, esto está fuertemente dopado, con lo que tenemos sobresaturación de electrones en esta zona. Y al polarizar muy en inversa, lo que hacíamos es que la región de agotamiento se ensanchaba. Y se ensancha de tal manera que puede llegar hasta incluso solaparse con la región de agotamiento del emisor y la base. Por tanto, si un electrón se ve excitado por esta señal, puede saltar un poco esa región de agotamiento. Cuando llega a esta región de agotamiento, algunos se recombinarán en la base y otros muchos, debido a que tenemos una polarización muy fuerte positiva, se verán atraídos por la fuente y atravesarán el transistor. ¿Vale? Básicamente, muy esquematizado, este es el funcionamiento. Hay muchas más intensidades por aquí que entran por la base, que salen, que se recombinan, y el mecanismo interno es muy complejo, pero a grosso modo este es el funcionamiento en activo, en modo activo. En modo corte sería polarizar en inversa entre el emisor y la base. Si polarizamos en inversa tendremos aquí una región de agotamiento muy grande y los electrones no serán capaces de saltar esa primera región de agotamiento. Y en saturación lo que tenemos que hacer es polarizar en directa el emisor y la base y en directa la base y el colector. De tal manera que va a haber electrones que pasen al positivo, al tenerlo cambiado esto, irán al positivo, pero no se verá respetada la frecuencia, solamente se verá amplificada la señal debido a la fuente que pongamos aquí y nada más, ¿vale? Es decir, que lo que vamos a recoger, si tenemos un sonido, por ejemplo, en vez de poner esta fuente, podemos poner un sonido que vayan al emisor y la base, ¿vale? Micrófono. Que vaya de esta manera y que lo que haga es activar el transistor. Y luego polarizar muy en inversa, si fuese NPN, con varias pilas, por ejemplo, al colector. De esta manera obtendríamos aquí a la salida, si pusiésemos una resistencia, obtendríamos o cualquier otro componente, obtendríamos esa señal de entrada amplificada. ¿Vale? Bueno,
Para los parámetros más importantes, sobre todo el más importante, es el parámetro beta, que se llama beta o HFE. HFE normalmente se utiliza para corriente alterna y el beta para continua, pero bueno, cada cual lo utiliza como quiere, que me da la relación entre la corriente de salida y la corriente de entrada. Es decir, la señal en el colector, que es la de la salida, y la señal en la base, que es la de la entrada. De tal manera que lo que me está indicando es el factor de amplificación del transistor. ¿Vale? O sea que el parámetro beta me dice cuánto amplifica ese transistor. Un ejemplo para hallar la intensidad del colector sabiendo el parámetro beta y la intensidad de la base sería despejando a partir de aquí. ¿Vale? Intensidad del colector igual a beta por intensidad de base, lo que sea. Este parámetro normalmente nos lo dan en el datasheet del transistor, que es la hoja de características, que eso normalmente nos lo da el fabricante. El transistor viene en un encapsulado, que es este. Este es el encapsulado, que bueno, puede ser de distintas formas, pero normalmente es así, o puede ser más plano, en el que tiene tres patas. Cada una de las patas corresponde con una de las partes del transistor. En este caso, el emisor estaría a la izquierda mirándolo desde aquí, base y colector. Pero tenemos que mirarlo en el datasheet, ya que cada fabricante lo encapsuló de una manera y las patas significan distintas cosas. Puede ser que la base esté en la izquierda y el emisor en el centro. ¿Vale? El símbolo es este que veis aquí, colector, base y emisor. Sabemos que es NPN por la flechita, que no pincha o no penetra. ¿Vale? Si la flechita entra hacia adentro, entonces pincha, luego es PNP. ¿Vale? Es la manera de distinguirlo. Hay muchos otros símbolos, pero nosotros vamos a utilizar este de aquí, ¿vale? Tenemos todos estos símbolos, pero nosotros solamente vamos a usar ese. Los parámetros más importantes, esos. Si no nos dan el parámetro beta con numéricamente, nos darán las curvas características del transistor. Para hallar el beta a partir de aquí, tenemos que en el eje de ordenadas tenemos la intensidad del colector, en el eje X tenemos el voltaje entre el colector y el emisor, y estas curvas que vemos aquí son las intensidades de la base. Nos tenemos que fijar siempre en las unidades, en este caso la intensidad de la base y la del colector están en la misma, con lo que podremos operar fácilmente. Para ello tenemos que, como vimos, el beta es intensidad del colector entre la intensidad de la base. Lo que tenemos que hacer es buscar dos puntos para hallar el incremento de intensidad del colector e intensidad de la base. Bueno, pues cogemos un punto cualquiera del voltaje y prolongamos hasta que corte a dos curvas consecutivas de intensidad de la base. Y a partir de esos puntos prolongamos hacia el eje de la intensidad del colector. Donde corte aproximadamente, pues anotamos los valores. Por ejemplo, aquí ha cortado en 42, pues 42 menos 28. Y en la intensidad de la base tenemos una curva 0,10 y la otra 0,15. 0,15 menos 0,10. Como tenemos las mismas unidades, se cancelan y me queda este valor adimensional. El parámetro beta es adimensional. Aquí tenéis otro ejemplo, pero con las unidades cambiadas. En este caso tenemos en la intensidad de la base microamperios y la intensidad del colector es en miliamperios. Con lo que no solamente tendríamos que hacer lo mismo que hemos hecho antes, sino también hacer una conversión de unidades para tener las mismas unidades y que ambas se vayan, obteniéndose este valor. ¿Vale?
Bien, un ejercicio de ejemplo del transistor. El transistor, para resolverlo, es bastante complejo, pero si tenemos este tipo de ejemplo, es relativamente sencillo, ya que, si os fijáis, tenemos aquí una fuente, la resistencia, el transistor, que hemos visto antes su símbolo, en este caso es un NPN, otra fuente que sería una fuente que tenemos entre el colector y el emisor, y una resistencia. Bueno, si tenemos un NPN, tenemos de esta manera, NPN, emisor, base, colector, y si nos fijamos, estas dos partes son un diodo, ¿vale? Luego, entre la base y el emisor es un diodo. Luego, esto de aquí lo puedo representar como esto de aquí, un diodo con su resistencia y su fuente. Y lo que tenemos que hacer es aplicar mallas, aplicamos mallas y podemos obtener la intensidad de la base, que es la que entra por aquí. Una vez obtenida la intensidad de la base y conociendo el parámetro beta, podemos deducir la intensidad en el colector.